Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Trucos! Estamos hablando de trucos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Un truco es una forma rápida, sencilla e imponente de tú encontrar una solución a algo. Estamos buscando la forma de ayudarte a entender que todos no somos iguales. Según se explica en el libro El Poder del Metabolismo, hay un capítulo que se llama Todos no somos iguales. Hubo toda una vida en que yo pensé que más o menos la misma dieta ayudaba a todos. No era cierto. Después de trabajar con más de 30,000 personas me di cuenta que efectivamente todos no somos iguales. Por lo tanto, la dieta 2x1 o la dieta 3x1 que se usa en este libro se debe modificar para ajustarla. Sigue siendo 2x1, sigue siendo 3x1, pero hay que modificarla a tu tipo de cuerpo. Porque lo que es bueno para uno no necesariamente es bueno para otro. Por eso tú ves personas que comen mucha carne y le va muy bien, y otros son vegetarianos y le va muy bien. Así que básicamente lo que quiero es ayudarte con estos trucos a tú conocer, tú determinar qué tipo de sistema nervioso tiene tu cuerpo. Si es pasivo o si es excitado, porque eso hace toda la diferencia para que tú puedas comer los alimentos correctos y puedas balancear tu metabolismo y puedas adelgazar. Y puedas también controlar la diabetes y mejorar las otras condiciones de salud. Bueno, entonces te voy a dar el truco número 8. El truco número 8 es este, sencillito, fíjate. Sabemos, y cuando leas el libro vas a ver que hay un sistema nervioso que nosotros llamamos pasivo. Y hay una parte del sistema nervioso que nosotros llamamos excitado. El sistema nervioso pasivo es el sistema que tiene el cuerpo para reparar, digerir y descansar. Y el sistema nervioso excitado que tiene el cuerpo es un sistema que es para correr, para pelear y para la acción y para manejar las emergencias. Por ejemplo, si tú estás comiendo y te dan una mala noticia y tienes que actuar inmediatamente, se dispara el sistema nervioso excitado, pero ahí mismo se te daña la digestión. Porque si se dispara el uno, se para el otro. Y el cuerpo humano maneja las situaciones a base de aquí pongo el freno con el pasivo y aquí acelero. Y si está muy acelerado, le pongo el freno. Y así está el cuerpo de un lado al otro, del sistema nervioso pasivo al excitado, y así es el cuerpo que se maneja. Entonces, todo el mundo tiene la tendencia a estar o más hacia el pasivo o más hacia el excitado. Y eso hace toda la diferencia. Porque si tu cuerpo es predominantemente pasivo, pues entonces hay que darle un alimento distinto al alimento que se le da a un excitado. De la misma forma que el carro usa gasolina y el camión usa diésel, pues son alimentos distintos, son combustibles distintos, porque es una maquinaria y una forma de operar y una velocidad distinta. Entonces, el truco número 8 es el truco de las percepciones. Tú puedes conocer si tu cuerpo es pasivo o es excitado mirando las percepciones de la persona, de ese cuerpo. ¿Qué son las percepciones? Pues las percepciones son lo que tú ves, lo que tú hueles, lo que tú sientes en el sabor, tu capacidad de oír e inclusive cuán sensitiva es tu piel. Todo eso son percepciones. Todos nosotros vivimos la vida experimentando, percibiendo a través de los sentidos. Lo que se ha descubierto es lo siguiente. La persona que tiene un sistema nervioso pasivo tiende a tener las percepciones aminoradas. O sea, que muchas veces la vista no puede captar cosas de tan lejos o con tanto detalle. El olor, muchas veces, no huelen cosas que otros huelen. No le molestan los perfumes, distintas cosas así, ¿no? El oído, la capacidad de oír, no oye cosas que otra persona sí oye. La sensitividad de la piel, cuán sensitiva es la piel, como modo de sentir la vida, de sentir el medio ambiente, esta persona lo tiende a tener bien apagado. Entonces, mira cómo funciona. El que es pasivo tiene un tipo de dieta especial que ayuda al pasivo a aumentar la velocidad, porque los metabolismos más lentos están aquí en el lado pasivo.
El que es excitado tiene un cuerpo que está yendo un poco más rápido de la cuenta o bastante más rápido que la cuenta y empieza a acumular grasa aquí, en el abdomen principalmente. Si tú quieres traerlo más al centro, así que tú no quieres estar ni muy para allá ni muy para acá, tú quieres traerlo al punto óptimo. ¿Cómo lo haces? Lo haces alimentando tu cuerpo de la forma correcta para tu tipo de cuerpo, para tu tipo de metabolismo. Pues se sabe que el que tiene un sistema nervioso pasivo tiene todo esto bien aminorado. Pero ¿qué pasa? El excitado es al revés. El excitado tiene una vista que ve cosas que el otro no ve y las ve rápido. El excitado está excitado como está listo como para pelear o correr. Y si tú tienes que pelear o correr, tú vas a tener todas tus percepciones abiertas y vas a tener los sentidos muy hipersensibles. El olor en el excitado siente olores que el otro no puede sentir. Adiós, pero tú no sientes ese olor que hay aquí. Así me diría mi esposa. Mi esposa, por ejemplo, es excitada. Y siente olores que yo no siento. Yo digo, yo no siento ningún olor aquí. ¿Qué olor tú estás hablando? Aquí hay un mal olor. Ah, mira esto. Y encuentra cosas. Yo le digo a mi esposa que es como un sabueso. Encuentra cosas como un perro que tiene la habilidad esa de oler algo y llegar hasta su meta, ¿no? Lo del oído es lo mismo. Son bien sensitivos. Estaba hablando con un señor los otros días que tiene un sistema nervioso excitado, está casado con una señora pasiva y este señor me dice, mira, yo tengo los sentidos tan excitados que yo oigo algo, estoy durmiendo, oigo algo que pasa 3 o 4 casas más abajo, que hay un ruido porque se explotó algo, lo que sea, y caigo parado en la cama. Caigo sentado en la cama. O sea, que es un tipo de cuerpo que está bien sensible. ¿Y qué pasa? Los que tienen un sistema nervioso pasivo pueden tomar sol y no tienen gran reacción al sol y les encanta el sol. Sin embargo, el que tiene el sistema nervioso excitado coge un poco de sol y se pone rojo seguida y le molesta y tú los ves buscando la sombra porque es que es un cuerpo mucho, pero mucho más sensible. Entonces, viendo esto, tú puedes determinar si tu cuerpo es más pasivo o es más excitado. La mejor forma es de ver los episodios dentro de Metabolismo TV, donde ves los distintos trucos, los anotas, los revisas contra tu cuerpo o el de tu pareja y ya tú sabes quién es pasivo y quién es excitado. Sabemos que el pasivo tiene una dieta que debe ser una dieta más de carne roja, vegetales, ensalada y puede comer grasa y no tiene problema. Y el excitado pues tiene que tener una dieta bien baja en grasa o sin grasa o bien poco y la carne tiene que ser pollo, pavo, pescado, o sea, y si come carne roja es de 1000 en 100 nada más. Y muchos vegetales, mucho. Y mucha ensalada. Porque este cuerpo se tranquiliza a través de los vegetales y la ensalada que son tranquilizantes. La carne y la grasa es excitante. Así que básicamente aquí tienes el truco número 8. Si estás con tu pareja y tu pareja es de lo que huele todo y ve todo y siente todo, estás con un excitado. Y si tu pareja es de la que no siente nada y no ve nada y no tiene tacto de nada o es bien bajito en eso, ya tú sabes que estás con un pasivo. Y esto lo comparto contigo porque la verdad siempre triunfa.